Estar en el Museo Histórico en Tel Aviv y tener en nuestras manos esa acta. ¡Qué privilegio! Todo profético. ¿Por qué el Padre nos permitió eso? Porque nosotros somos parte de ese contexto profético. Eretz Israel ha sido la cuna del pueblo judío. Aquí se ha forjado su personalidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí la ha vivido como pueblo libre y soberano. Aquí ha creado una cultura con valores nacionales y universales y legó al mundo el eterno libro, se llama la Torá. ¿Cuánto bendicen al Padre por la Torá? Luego de haber sido exiliado por la fuerza de su tierra, el pueblo le guardó fidelidad durante toda su dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a ella para la restauración de su libertad política. Un pueblo que siempre ha mantenido la fe. Impulsado por este histórico y tradicional vínculo, los judíos procuraron en cada generación establecerse en su patria ancestral. En los últimos decenios retornaron en masa pioneros, mapilín y defensores. Hicieron florecer el desierto, revivieron el idioma hebreo, construyeron ciudades y pueblos y crearon una sociedad pujante que controlaba su economía y cultura propias, amante de la paz, pero capaz de defenderse a sí mismos, portadora de las bendiciones del progreso para todos los habitantes del país, que aspiraba y aspira a la independencia y a la soberanía. El año 5657, equivalente al 1897, respondieron al llamado del padre espiritual del Estado judío, Teodoro Herzl. Se congregó al primer congreso sionista que proclamó el derecho del pueblo judío a la restauración nacional en su propio país. El sionismo todavía cree y promueve la unidad plena del pueblo judío en sus propias tierras. Este derecho fue reconocido en la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917 y reafirmado en el mandato de la Liga de las Naciones, que específicamente sancionó internacionalmente la conexión histórica entre el pueblo judío y Eretz Israel. Y el derecho del pueblo judío de reconstruir su hogar nacional. La catástrofe que recién empezó azotó al pueblo judío. La masacre de millones de judíos en Europa fue otra clara demostración de la urgencia por resolver el problema de su falta de hogar, restableciendo en Eretz Israel el Estado judío, que habrá de abrir las puertas de la patria de par en par a todo judío y conferirle al pueblo judío el estatus de miembro con igualdad de derechos en la familia de las naciones. Ellos tienen derecho y nosotros también. Sobrevivientes del holocausto nazi en Europa, como también judíos de otras partes del mundo, continuaron inmigrando a Eretz Israel, superando dificultades, restricciones y peligros, y nunca cesaron de exigir su derecho a una vida de dignidad, de libertad y de trabajo en su patria nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad judía
de este país contribuyó con todas sus energías en la lucha de las naciones amantes de la libertad y la paz en contra de la iniquidad nazi y por la sangre derramada por sus soldados y el esfuerzo bélico desplegado de valientes se valieron del derecho de contarse entre los pueblos que fundaron las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que disponía el establecimiento de un Estado judío, Eretz Israel. La Asamblea General requirió de los habitantes de Eretz Israel que tomaron en sus manos todas las medidas necesarias para la implementación de dicha resolución. Este reconocimiento por parte de las Naciones Unidas sobre el derecho del pueblo judío de establecer su propio Estado es irrevocable. Este derecho es el derecho natural del pueblo judío de ser dueño de su propio destino, como todas las otras naciones, en un estado de gobierno propio. Por consiguiente, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de las comunidades judías de Eretz Israel y del movimiento sionista, estamos reunidos aquí en el día de la terminación del mandato británico sobre Eretz Israel y en virtud de nuestro derecho natural e histórico, basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío, Eretz Israel, el Estado de Israel. Aplauso. Declaramos que desde el momento en que termina el mandato, esta noche, víspera de Shabbat, el 6 de Iyar, 5708, 14 de mayo de 1948, hasta el establecimiento de las autoridades electas y permanentes del Estado, de acuerdo con la Constitución que habrá de ser adoptada por la Asamblea Constituyente a ser elegida a más tardar el 1 de octubre de 1948, el Consejo del Pueblo estará en calidad de Consejo Provisional del Estado y su brazo ejecutivo. La Asamblea de la Nación, Administración del Pueblo, será el gobierno provisional del Estado judío, que se llamará Estado de Israel. Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración judía y el crisol de las diásporas. Promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes. Estará basado en los principios de libertad, justicia y paz, a la luz de las enseñanzas de los profetas de Israel. Asegurará la completa igualdad de derecho político y sociales a todos sus habitantes sin diferencia de credo, raza, sexo. Garantizará libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura. Salvaguardará los lugares santos de todas las religiones y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. El Estado de Israel está dispuesto a cooperar con las agencias y representantes de las Naciones Unidas en la implementación de la resolución de la Asamblea General del 29 de noviembre de 1947 y tomará las siguientes medidas. Las medidas necesarias para lograr la unión económica de todo Eretz Israel, la nación de Israel.
Apelamos a las Naciones Unidas para que asistan al pueblo judío en la construcción de su Estado y admitir al Estado de Israel en la familia de las naciones. Exhortamos, aún en medio de la agresión sangrienta que es lanzada en contra desde hace meses a los habitantes árabes del Estado de Israel, a mantener la paz y participar en la construcción del Estado sobre la base de plenos derechos civiles y de una representación adecuada en todas sus instituciones provisionales y permanentes. Extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos en una oferta de paz y de buena vecindad, y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación, ayuda mutua con el pueblo judío soberano asentado en su tierra. El Estado de Israel está dispuesto a realizar su parte en el esfuerzo común por el progreso de todo el Medio Oriente. Hacemos un llamado a todo el pueblo judío en la diáspora o en la diáspora para que se congreguen en torno a los judíos de Eretz Israel y lo secunde en las tareas de inmigración, construcción, y estén juntos en la gran lucha por la materialización del sueño milenario, la redención de Israel. Poniendo nuestra fe en el Todopoderoso, colocamos nuestras firmas a esta proclamación en esta sesión del Consejo Provisional del Estado sobre el suelo de la patria en la ciudad de Tel Aviv, en esta víspera de Shabbat, el quinto día de Iyar de 5708, 14 de mayo 1948. He dicho, dice Israel. Ese fue el acta, que se firmó el acta de independencia ese día, el 5 de Iyar del año 5708, o sea, el 14 de mayo del año 1948, donde Israel fue constituida como una nación independiente, firmada por David Ben Gurión y todos aquellos hombres que estaban reunidos en esta dicha asamblea. Y ese es el motivo especial de nuestro festejo en este día. Ver el cumplimiento de la palabra del libro de Isaías en el capítulo 66 y el verso 8, donde el Padre eterno y soberano de los cielos y la tierra, hacedor de tantas maravillas, habló a su profeta y le dijo: ¿acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Amén. Eso es maravilloso. Todas las bendiciones y todo el Abba y toda la Shalom sean establecidas en Israel en el nombre de Yeshua HaMashiach. Porque el dedo de papá lo escribió, porque su boca lo habló y los tiempos en él son perfectos. Y lo que papá dice, así mismo se cumple. Sí, amor, muchas gracias por acompañarme. Isaías 66:8 lo vimos cumplido.
Y estamos viendo aún el desarrollo de esa profecía. No que apenas se está cumpliendo, ya se cumplió. Ya los hijos de Israel habían nacido antes de que fuese determinado, constituido, avalado por las naciones como un país independiente. Amén. Pero gózate conmigo. Amén. Estamos hablando de que la profecía del Eterno es viva, es real, que se cumple su palabra, que sus tiempos son perfectos. Amén. Wow. Los judíos en la diáspora, en las naciones ajenas, ¿qué tenían ellos? Algo llamado emuná. ¿Por qué tenían emuná? Porque tenían la Torá. Y la Torá contiene la palabra hablada del Eterno, escrita por medio de sus profetas. Y esa palabra es emuná. Es la palabra que tú tienes y la palabra que yo tengo. Y es la emuná que tenemos que tener hoy. Amén. Alábalo. Alábalo. Es una noche de glorificarlo, exaltarlo, loarlo. Todos aquellos judíos en otras naciones, en la diáspora, siempre decían: nos veremos el próximo año en Jerusalén. Porque aunque estuvieran lejos, ellos soltaban una palabra profética, porque escrito está que nos veremos el próximo año en Jerusalén. Porque Faro Divino Shammai International Ministry podrá decir: nos veremos el próximo año en Jerusalén. Cuando bebemos de la fuente, se abren los ojos. Y entonces no hay argumento que valga. ¡Aló! Ese viaje va con todo el ministerio. Solo 3. 5. ¿Dónde está la emuná? Esperen que le suelten esta palabra para que vea qué van a decir. Ahí se va a decir: ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Pero ya me devuelvo. Hubo un hombre que tuvo un sueño. Y ese sueño nació en el corazón del Eterno. Y fue a Teodoro Herzl. Él soñó con poder reunificar a Israel. Y este hombre, ¿dónde tomó esa palabra? ¿De dónde salió ese sueño? De la profecía escrita. Ahí lo tomó. De los libros de los profetas. ¿Quién se lo gestó? ¿Dónde está tu sueño? ¿Dónde están puestos tus anhelos? Buena pregunta para hacernos en esta noche. Hubieron hombres y mujeres como Lord Balfour y el general Allenby, que abrieron el camino para que el Estado de Israel fuese hoy una verdad. Pero miren lo hermoso y lo profético de esos acontecimientos. Ese día, ese tiempo, el 5 de Iyar del 2018, de 1948, perdón, ocurrió algo muy importante. Y es que antes de que se iniciara la apertura del Shabbat, ellos se reunieron en aquella asamblea para poder dejar ese documento escrito y establecido. Hoy estamos en 5 de Iyar del año 5778. ¡Aló! El día que se firmó la independencia de Israel era 5 de Iyar. Y antes de Shabbat ya era nombrada, constituida como una nación independiente. Hoy es 5 de Iyar en un Shabbat. Y antes del Shabbat ya estábamos festejando los 70 años de Israel. ¡Wow! Alabado sea nuestro eterno Padre. Hay días que son muy relevantes. Y antes de la fiesta, el pueblo de Israel honra a sus muertos. Usted sabía eso, ¿verdad? Lo hablamos en la clase del día 4. Honra a los muertos. Así que esta gran festividad de cumpleaños es antecedida por Yom HaZikaron. Y es el día donde Israel recuerda a las víctimas del terrorismo. El día 4 de Iyar, que fue el día de ayer, 26.779 víctimas, de las cuales 23.645 fueron caídas en defensa del pueblo y la patria.
y 3.134 muertes de civiles por ataques de terroristas. Y el día 4 nosotros también hicimos nuestro tiempo de silencio, honrando a aquellos que dieron la vida por defender a una nación marcada por el Eterno, para poder llevar a cabo el plan de redención de la humanidad. Así que lo más profético que ha podido ocurrir en estos 70 años es que esa celebración también nos dé justamente en Shabbat. Nos muestra la importancia del Shabbat. Cuán importante es que nosotros honremos los tiempos de Yohei Baihei y no los nuestros. Que nuestra agenda esté supeditada a la suya y no la suya a la nuestra. Amén. Israel nació en un Shabbat hace 70 años. El libro de los Salmos, Tailín 137, 5, 6 dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén por encima de todas mis lágrimas. Amén. Amén. Tenemos que hacer lo que todo creyente en el Eterno y seguidor de su escritura hace, y es grabarla en el corazón. Tenemos que grabar esa escritura en el corazón como fue grabada en las tablas de la Torá. Si me olvidase de ti, está diciendo los hijos del Eterno, los hijos de aquella patria: bendita seas Jerusalén y bendito sea Israel. Israel es por siempre. Israel es la niña de los ojos de Hashem. Así que levantemos nuestra bandera y digamos: feliz aniversario Israel. ¡Feliz aniversario Israel! Bendecimos tu tierra, bendecimos tu gente, bendecimos tu familia, bendecimos tu cielo, bendecimos tu tiempo, en el nombre de Yeshua. Amén. Israel, una nación de 70 años en crecimiento. Isaías 60, del 1 al 2 dice: resplandece, resplandece, oh Jerusalén, porque su luz ha venido y la gloria de Yohei Baihei ha amanecido sobre ti. Porque a pesar que la oscuridad cubre la tierra y densa niebla sobre las naciones, sobre ti Yohei Baihei amanecerá, sobre ti será vista su gloria. Amén. Palabra cumplida, profecía establecida. Es lo que estamos viviendo hoy, una profecía establecida. Yo no sé si usted puede entenderlo, si usted puede dimensionarlo, si usted puede magnificarlo, si usted puede dejar de tener una visión corta para tener una visión macra, si usted puede mirar no solo su espacio, sino todo lo que el Eterno ha creado. Si esa profecía es cumplida, pregúntate entonces: ¿a dónde me llevará Hashem? ¿Será que yo pisaré la tierra de Jerusalén cuando Yeshua esté en ese lugar? Israel hoy tiene 8.8 millones de habitantes. La población se multiplicó por 10 en 70 años. En 70 años llegaron 3.2 millones de inmigrantes. En 70 años en Israel nacieron cerca de 7 millones de personas. En el último año nacieron 177,000, no contaron a Kerr, bebés. Hay que reportarlo. Y llegaron 27,000 inmigrantes en 70 años. 70. Un hombre fue dispuesto por Hashem para que firmara aquel documento tan relevante, tan importante. Y este hombre se llama David Ben Gurion. David, quien proclamó esa acta de independencia el 14 de mayo de 1948. La independencia de Israel.
Y como lo hemos visto por la palabra y lo estamos aprendiendo en los estudios, Israel marca nuestros tiempos. ¿Qué tiene de especial David Ben Gurión? ¿Cuál es la marca que Hashem puso sobre este hombre? Ya usted sabe que en el alefato hebreo toda letra tiene un valor numérico y todo número corresponde a una letra del alefato, ¿verdad? Códigos de la Biblia, códigos de la escritura. El valor numérico del nombre de David, que está compuesto por la letra Dalet, por la letra Bad y por la letra Dalet, tiene un valor de 14. La letra Dalet 4, la letra Bad 6 y la letra Dalet 4. ¿Nos da cuánto? 14. Bien. Ténganlo ahí. Ahora vayamos más atrás de David, el rey David. Vayamos más atrás. El valor numérico de la palabra Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Es 248 por la composición de las letras de su nombre. 248. Que sumado da 14. 8 más 2, 10 más 4, 14. David, 14. Abraham, 14. Tienen el mismo sello, el mismo código. Abraham fue ¿quién? Un precursor de libertad. ¿Aló? ¿Sí o no? Amén. Y David Ben Gurión, ¿qué firmó? El acta de la libertad. Estos dos hombres tenían el mismo sello. Estos dos hombres tenían el mismo código. ¿Quién se los puso? Ahora, escuche bien. Antes de que Abraham hiciera el pacto de la circuncisión, ¿su nombre cómo era? Abraham. Y su valor numérico eran 243. Pero cuando él hace el pacto de la circuncisión, entonces el Eterno le dice: ya no te llamarás más Abraham, ahora serás ¿cómo? Abraham. Le agregó una letra con un valor poderoso, con un número 5, que habla: ahora soy yo en ti, ahora sos Abraham. Eso sería muy largo de enseñárselo todo, pero yo estoy tratando de trazárselo para que quede marcado ahí en su corazón. La letra Hei tiene el valor numérico de 5. La letra Hei habla de Hashem. La letra Hei lo representa a él. Y si Abraham, estando aturdido en un mundo cultural que no era el suyo, es llamado para serle introducido la sustancia de Hashem y en ella ser libre, ¿dónde está nuestra marca? ¡Aleluya! Isaías 66:23 dice: todos los meses en Rosh Hodesh. Ya usted sabe qué es Rosh Hodesh, ¿verdad? Está bien. El inicio de cada mes. Repito: todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia. ¿Dice quién? ¡Alábalo! ¡Alábalo! La primera orden que el pueblo de Israel recibe cuando el Eterno los saca de Egipto se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1, y dice: habló Yuhei Beihei a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: ¿qué cosa? Mes, o será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. ¿Cuál fue la primera orden que el Eterno le entregó a su pueblo cuando lo sacó en libertad? Cuando estaban ahí a la puerta, aún pisando tierra de esclavitud, les dio una orden y les dijo: a partir de esta festividad, a partir de Pesach, ustedes abrazarán mi tiempo, caminarán en mi agenda, caminarán en mi calendario. Yo les doy mi agenda. ¡Aló!
diccionario bíblico hebreo. Ajá. Ni gregoriano, ni juliano. Hashem es misericordioso. Y lo primero que se propuso, restaurar a su pueblo fue el tiempo. Fue su tiempo, marcarle los tiempos. Ellos llevaban 430 años siendo esclavos. No eran dueños de su tiempo. Caminaban en los tiempos paganos, cultura contraria. Pero entonces Hashem dijo, es el tiempo de la libertad para el cumplimiento de un propósito. Así que les voy a restaurar los tiempos. Y arrancamos con la fiesta de ¿cuál? La acabé de decir. De Pesaj, seguida por los panes en levadura, seguida por primicias. Y vamos ahora caminando ¿hacia dónde? Hacia Shavuot. Las delicias de Shavuot nos esperan prontamente. Antes de salir de la esclavitud, ellos fueron redimidos en el tiempo. ¿Y nosotros? También. ¿Y nosotros? El Eterno le dio un mensaje muy claro a su pueblo. Abrió los cielos y les dio una dirección. Nosotros tenemos que estar en esa misma dirección. Tenemos que caminar en sus tiempos. Tenemos que estar aquí los días sextos, apertura de Shabbat, y los días de Shabbat en el cierre del Shabbat. El libro de Números 10:10 dice: toquen también las trompetas en días alegres. Cuando habla de trompetas, está hablando del shofar. Toquen también los shofar. Amén. Toquen también los shofar en los días alegres, como los días de fiesta o de luna nueva. Luna nueva es los Jodesh, o sea, a principios de mes, cuando ofrecen holocaustos y sacrificios de reconciliación. Así yo me acordaré de ustedes. Yo soy el Eloha, su Yohei Vayhei. Padre, reciba los cielos y llénalo con la nube de tu gloria, y cada uno recibe impartición de tu ruba, y se abran los ojos y el entendimiento en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El pueblo judío, ya sea que esté en su patria o esté en la diáspora, ya sea sefardita, estudian la Torá. Y para poderla estudiar, entonces ellos lo hacen en porciones durante todo el año. 54 porciones en el año. Estas 54 porciones se les conoce con el nombre de Parashá. Y cada porción de Parashá se lee, se estudia en Shabbat. En la semana leemos las porciones porque son diferentes textos que están contenidos en la Parashá. Porciones largas, se estudian, y en el Kiddush del Shabbat, que fue el día de hoy, entonces estudiamos una porción de esa Parashá. Y es una delicia poder aprender las profundidades que están escritas en la Torá. Pero también se le anexan unas porciones de los libros de los profetas conocidas como la Haftarah. ¿Se le conoce como qué? Como la Haftarah. ¿Por qué le digo esto? Para que usted entienda mucho más la impartición que ocurrió el 14 de mayo de 1948, el día de Shabbat, porque ese día de Shabbat correspondió leerse la Parashá Kadoshim, así se le conoce. Cada porción de Parashá tiene un nombre, y ese nombre es la impartición del contenido dentro de ella. Y la Parashá se llamó Kadoshim, y la Haftarah que se leyó de la porción de esa Parashá está contenida en el libro de Amós, capítulo 9, verso 11. Y ya se las voy a leer ahora. Volvamos. ¿Cuál es la Parashá Kadoshim que se leyó el 5 de Iyar del año 5708?
está escrita en el libro de Levítico, en el capítulo 19, verso 1 al 3. No se pierda, porque lo que estoy haciendo esta noche sobre su vida es impartición. Estoy impartiéndolo de una sustancia profética que el Eterno entregó. Amén. Levítico 19 del 1 al 3 dice: y habló el Eloha a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Eloha vuestro. Yuhei Vaihei. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis Shabbat guardaréis. Yo soy vuestro Yuhei Vaihei. ¿Qué fue lo que se leyó el día de la constitución de la independencia del pueblo de Israel? Una instrucción sobrenatural, pero amarrémosla con la Haftarah Ashkenazí que correspondió a ese día, 5 de Iyar del año 5708. El libro de Amós, capítulo 9, versos del 11 al 15, que dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara Yuhei Vaihei, que hace esto. He aquí, vienen días, declara Yuhei Vaihei, cuando el arador alcanzará al segador, al que pisa la uva, al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce a los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice Eloha tu Yuhei Vaihei. Wow, ¿qué fue lo que se leyó? ¿Qué fue lo que se estudió? Decretos divinos. Decretos divinos el día de la independencia de Israel. Nada podrá detener lo que el Eterno inició en Egipto con el pueblo de Israel. Wow. 70 años. Una generación marcada. Y usted tiene que irse hoy entendiendo esto de aquí. Que usted no vino aquí por la torta que le van a dar ahora. Que usted no vino aquí porque hoy quería verse la banderita, para tomarse la foto aquí bonita. Usted vino aquí hoy a recibir un sello y una marca. ¡Vamos! ¡Dáselo! David Ben-Gurión, un hombre marcado con un propósito. El rey David, un hombre marcado con un propósito. Cuando liberó aquel monte, el rey David, después de esto, vivió 70 años. A los 70 años, 70 años está cumpliendo Israel. ¿Qué tiene que ver el 70? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el sello? Es el sello de una generación con un linaje de sacerdocio. Wow. Luego de la declaración de la independencia, celebraron unos minutos y se alistaron para la primera guerra árabe-israelí, o llamada la guerra de la independencia. Pero mientras se alistaban para la guerra, todos los judíos que se encontraban en la tierra de Israel leyeron la Parashá Kadoshim y leyeron la Haftarah Ashkenazí y entendieron la profecía. Y entonces quedó establecido lo siguiente. Se lo desgloso. Leyeron diciendo: y Yuhei Vaihei Dabar. Ya usted sabe qué es Dabar, ¿verdad? Y Yuhei Vaihei Dabar a la asamblea de los hijos de Israel. Sed Kadoshim. Eso es apartado. Salgámonos de todo lo escatológico católico. No le hablo de pecado.
Le hablo, sé Kadoshim. Con tu defecto, sé Kadoshim. Con tu debilidad, sé Kadoshim. Sé apartado para el que te está llamando con un propósito. Porque si tú te apartas con él, aún con tu debilidad acuestas, vienes y te congregas. Hashem se encarga de sanar, se encarga de liberar, se encarga de restaurar, se encarga de levantar, se encarga de posicionar. Y para que lo entiendan más, esto no terminó aquí. Oh, 70 años, maravilloso, no la gozamos, qué bien la pasamos. No, vamos por otros 70. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo se lo sigo diciendo, ya sé que ahorita lo va a terminar de entender. Pero quedó establecido algo más. Otro decreto de Hashem: temor a padre y madre. Y tercero, guardar el Shabbat. Aleluya. Se necesita entender Torah para entender esto. Amén. Aleluya. Haftarah Ashkenazí, Amós 9, del 11 al 15. La leímos. ¿Cuáles fueron los decretos? Hashem dijo: levantaré el tabernáculo caído. ¿De quién? De David. ¿Qué cree usted que dijo Hashem en eso? Que hay una danza más explosiva, una danza más bonita. ¿Qué fue lo que dijo? Voy a restaurar mi Sukkah sobre Israel. Voy a restaurar mi gobierno sobre Israel. Levantaré el tabernáculo caído de David. ¿A quién? ¿A David? No, al gobierno que se quebró en esa época. Amén. Wow. Nuevo orden mundial, que se levante. Habrán muchos caídos en ello. Y Baruch Hashem. Pero escrito está en Amós 9, que se levanta el gobierno sobrenatural de Hashem sobre las naciones. Viene el Mesías. Decreto divino en esa misma Haftarah: reparación de brechas, levantamiento de ruinas, reedificación, como en un tiempo pasado. Reedificación. ¿Qué estamos estudiando el cuarto día? ¿De qué hablamos la clase anterior? Estamos volviendo a la fuente de la vida y en ella somos reedificados. Amén. Voy más rápido porque sé que el tiempo es del Eterno. Mire lo siguiente. Lucas 21-29 dice: ¿y quién dijo aquí? Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. ¿Quién habló? Eso, amén. Yeshua, lenguaje propio de un judío. No podía hablar en otro código, sino en el de un judío. Y está hablando acerca de una profecía y usa los elementos de su entorno, los elementos agrícolas de su tierra, como buen judío que es. Y entonces les dice: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando todos aquellos judíos volvieron a ese pedazo de tierra que las Naciones Unidas firmaron les devolvieran, hechos pantano, hechos desierto, una cosa que no valía nada, que la vendían por cualquier cosa con tal de deshacerse de eso que ya no tenía valor alguno. Pero ellos tenían una emuná y volvieron y pagaron por sus propias tierras. Esa era mi parcela, te la vendo, está bien, ¿cuánto vale? 5 pesos, listo. ¿Por qué? Porque había una profecía dada desde el tiempo de los profetas. Y Yeshua viene y dice: mirad la higuera y todos los árboles.
¿A dónde lo quiero llevar? Que usted enfoque su visión profética. Que a pesar de que aquella tierra era árida, aquel desierto era árido, ¿cuáles son las tierras de Israel que dan sobreabundante fruto hoy? El desierto. Aquel desierto inhóspito da los mejores vegetales y los mejores frutos que no se dan en ninguna otra parte. Tiene el mejor sistema de regadío que no lo hay en el mundo entero. ¿Y quién hizo esto? Yohei, quien les dio una palabra profética. Wow, claro que sí. Aliyah es la proclama que todos aquellos que vivimos fuera de Israel, hacemos en una unidad de espíritu. Y muchos de esos que han estado proclamando una verdad profética contenida en la Escritura, en la Biblia, han provocado que estos 70 años tenga Israel la mayor productividad en toda área. Sí. Todas aquellas palabras de bendición, todas esas proclamas de bendición sobre esa tierra de Israel convirtieron el desierto en un total paraíso. El gran avance de agricultura que tienen ellos como ningún otro. Pero vamos a avanzar. Estamos en el año 5778. 5778. ¿Qué tiene de especial y de importante hoy 70 años en este año? ¿El número termina qué? La cifra termina en el número 8. Veamos lo contenido en este número 8. El octavo hijo de Isaí precisamente fue el rey David, el número 8. Y era un joven. Cuando un profeta, el profeta mayor, fue a buscarlo a su casa. Y cuando el profeta Samuel coge la redoma de aceite y se la vacía en la cabeza a David, estableció en él la profecía que el Eterno había diseñado para su vida. Lo marcó, escúcheme bien, le puso una marca y con esa marca un sello. Pero no solo lo marcó, sino que esa palabra lo cambió, esa palabra lo transformó, esa palabra lo maduró, lo procesó. ¿Cuántos aquí tienen una palabra que les ha marcado? Algo más ocurrió. Recibió la marca a través del profeta. Pero también el profeta, cuando le vació el aceite de redoma, le vació la unción profética que estaba en él. Ya usted sabe eso, ¿verdad? Lo marca para una asignación. ¿Cuál era la asignación? Rey sobre Israel. Pero necesitaba llevar algo más que la asignación. Y entonces le pone a un profeta mayor, maduro, preciso, para que le vacíe esa unción profética y de profeta que está en él. Y de esa manera, esa palabra lo trabaje, lo trate y lo transforme, lo madure y lo posicione. ¿Aló? Una transferencia. Pero también tenemos que recordar algo, que ese mismo día sobre David se derramó el sacerdocio. Su sacerdocio. No fue más el mismo después de aquel momento, aunque aún era un joven. David viene de la tribu de Judá. Era necesario recibir lo que Samuel contenía dentro. Ser sacerdote. No podrás ser rey si no llevas primero el sacerdocio. No podrás legislar.
si no llevas primero el sacerdocio. No podrás ejercer gobierno y autoridad si no llevas primero el sacerdocio. Un juez sin sacerdocio es un Saúl. ¿O no? ¡Wow! Y ese es un peligro. Recordemos que tiempo después nosotros vemos cómo David, sus vestidos pasan a ser los vestidos con efod, o sea, de un sacerdote. Y aún como David, nos dice la escritura, que llega un momento en Silo, que va al tabernáculo y come de los panes de la preposición, que solamente los pueden comer los cohen. Y aquel que no es cohen lo comía y moría. David lo comió con los suyos y no murió. ¿Por qué? Porque había recibido la impartición de sacerdocio. ¡Aló! Amados hijos, amados amigos, 5778, ese es el año que estamos viviendo. El año en que estamos está cargado de una unción profética muy especial. La misma unción de profeta, la misma unción de dirigente, de gobernante, la misma unción que había en David, la misma unción de sacerdocio. Es la unción que el Eterno está depositando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo profetizo que en este lugar se levantan los David en los ministerios y en las naciones. En nuestro ministerio Faro de Dios, y en los ministerios de nuestros hijos espirituales, en las naciones, ellos reciben esa unción en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito tú eres, Hashem. Pero ¿qué más contiene ese 8? ¿De qué más nos habla? ¿Por qué es tan relevante este número? En hebreo el número 8 nos habla de lo sobrenatural y corresponde a la letra Hei del alefato. Esta letra Hei, ¿qué contiene? Habla de cosas como atar. Atar, quedas atado a la palabra que el Eterno te ha dado, quedas atado a su reino, quedas atado a su propósito y te da la templanza para caminar en ello. Por lo tanto, prepárate, porque un tiempo glorioso de purificación ha llegado a tu vida. Pero también se relaciona con una palabra hebrea hermosa. Viene de la palabra hebrea Shem, que significa gracia. De la palabra hebrea Hanun, misericordioso. Y de la palabra Hajim, que es vida. Ese año, el resto de este 5778, tu vida. ¿Qué nos dijo Hashem cuando íbamos a empezar Pesach? Que nos introducía a un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Estamos cada vez más dentro de ese nuevo comienzo. Prepárate a vivir 70 años más. 70 años proféticos. Un nuevo comienzo en tu vida. Libro de Cantares. Si tienes sueño, levántese, pero no salga por esa puerta que ya casi termino. Cantares 2:13 dice: la higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Oh my God. Wow. Está bien. 5778. Elevaremos no solo nosotros, todos los latinos, una gran aliyah hacia Jerusalén. Y vamos a proclamar que cada creyente en Yeshua pisará suelo de Israel. Que cada creyente en Yeshua estaremos juntos adorando en Jerusalén. ¿Cómo va a ser? El número 70 es el número que demanda a nuestra vida una reflexión. Y muy importante. ¿Por qué? Porque marca nuestra generación y marca nuestra genética.
Así que es un número que nos lleva a reflexionar, a definir si estamos realmente escuchando el llamado para ser esa generación que el Padre ha marcado en este tiempo. De una manera especial, los marcados en este tiempo y han entendido el llamado, estaremos caminando bajo la gloria de Hashem. Aleluya. 70. Está íntimamente ligado con el juicio. Tanto que la ley judía, la Corte Suprema, estaba compuesta por 70 miembros en el Sanedrín. Y 70 ancianos tenía Moshe como consejeros a su alrededor. 70 hombres de palabra de sabiduría. Hombres y mujeres de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, de palabra de consejo, de palabra profética. Hombres, ¡ay! ¿Pero dónde están? Agárrela, recíbala, diga: yo soy ese, yo soy esa, yo soy el que recibe los designios del cielo, yo soy el que pueda leer estos códigos divinos, el que provoca que los cielos se abren, el que recibe la palabra profética, el que camina en emuná, el que camina en unidad en el nombre de Yeshua, el que provoca remoción de tinieblas, el que provoca establecimiento de la palabra profética. El número 70 corresponde a la letra hebrea Ajin y significa mirar, significa manantial, representa la comprensión de la visión interna del ser humano y está compuesta por una letra llamada Yod y por una letra llamada Sajid. Perdóneme, sé que es mucho lo que le estoy diciendo. Se lo paso rápido, no se lo memorice. Solo reciba la impartición y entienda entonces que esto me va a conformar una palabra que usted usa cuando dice Shabbat Tov o cuando usted dice Boker Tov. Tov, bueno. Mire, la palabra bueno en Ajin nos está demandando a nosotros usar el ojo bueno, el que ve las cosas correctas. Un ojo para ver las virtudes del prójimo y otro ojo para ver los defectos de sí mismo. Eso es un coin. Ojo bueno para mirar las virtudes de todo el mundo. Y el otro ojo es: uy, estoy fallando allí, uy, estoy fallando allá, uy, tengo que corregir aquí, ticum por acá. Bendito sea nuestro abacados. Todos de pie para este gran cierre. Y cada proclama, hijo, a esos segundos de ese shofar. Abacados proclamamos en unidad de espíritu, en un mismo acuerdo, que subiremos a adorar en Jerusalén cada año y haremos aliyá con mi familia y ministerio, que somos de la generación de los 70 marcados con códigos divinos, cuyos propósitos son legibles por nuestra misma genética natural y espiritual, en el nombre de Yeshua. Decreto que nada podrá impedir nuestro avanzar hacia la tierra de Israel desde cualquier lugar del mundo. No habrá ningún príncipe de Persia, ningún príncipe de Grecia que nos pueda desviar en nuestra entrega al Eterno Padre, ni pervertir nuestro conocimiento para pervertirnos en nuestro avanzar, porque nosotros marcaremos historia para nuestras generaciones en el nombre de Yeshua. Proclamo la unión de las naciones en Israel para la segunda venida de nuestro Mashiach. Nuestras naciones estarán en la unidad del Ruach HaKodesh, alabando y exaltando el nombre del Melech HaGadol, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Colombia, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Argentina, Panamá, Uruguay,
Decreto que anulamos todo movimiento del imperio de la muerte que quiere impedir que nuestra nación esté en el lugar seguro de alabanza y adoración en Jerusalén cuando Yeshua regrese en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Que así como en los años de 1917, 1967, 2017 fueron años de jubileo donde se vivió el cumplimiento de la palabra y recibimos libertad de la cautividad en diferentes áreas de nuestra vida, así mismo viviremos las bendiciones de la restitución en Israel, las familias de la tierra, sobre tu familia, sobre mi familia, sobre nuestra ciudad y sobre nuestra nación. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Decreto que las puertas del Hades no podrán avanzar con su falso gobierno, con su falsa cultura, contra el desarrollo de la cultura del reino del Eterno, provocando a restauración todas las cosas en el nombre de Yeshua, porque hay un remanente que ha sido, que ha estado, que ha permanecido, que se ha preparado estratégicamente por Hashem para derribar al anti-Mashiach en el nombre de Yeshua HaMashiach. Decreto que así como por los decretos del jubileo hicieron que las posesiones vuelvan a las manos originales, a sus dueños legítimos, así decreto y establezco hoy que todo lo que el enemigo te robó y me robó nos es devuelto por 7 veces su valor o su especie bajo la ley de la restitución en el nombre de Yeshua HaMashiach. Proclamo que así como ese 5 de Iyar del 5708 había unidad al mando de David Ben Gurión sobre Israel, Israel y la iglesia de hoy caminan en convergencia en la unidad del gobierno del Ruach HaKodesh y bajo la gloria del Padre Eterno en el nombre de Yeshua HaMashiach. Proclamo que así como Israel en 70 años es la cabeza en agricultura, en ciencia, medicina, ciberseguridad y tecnología militar, así nuestros hijos son benditos como los hijos de Israel en el nombre de Yeshua. Proclamo que así como está escrito en el libro de Isaías 27:6 que dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Así Israel continuará dando frutos sobre las naciones, cambiando todo aquello que se les entregó en aridez y sequía, y aún continuarán haciendo florecer el desierto, y con ellos todos los que pertenecemos al pueblo de Israel sobre la faz de la tierra, en el nombre de Yeshua. Proclamo, como está escrito en el libro de Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Uhei, para que les sirvan de común consentimiento. De esa manera nosotros hablaremos el idioma hebreo
6, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte da acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Así continuará el retorno de todos los hijos de Israel y el peregrinaje de las naciones, porque eres Israel en el nombre de Yeshua HaMashiach. Para cerrar, profetizo bajo la misma unción que me fue entregada cada porción de la palabra. Una me fue dada por un profeta en una misma unidad del Rúa, otra me fue dada por el Rúa, y hemos juntado nuestras porciones para hacer un todo en estos tiempos. Pero en esa misma unción, en esa misma guía, bajo esa misma gloria de Hashem, yo profetizo que bajo la unción que le fue impartida al rey David por el profeta Samuel, se levantan los pastores, los adoradores, los guerreros, con buena mayordomía. Se levantan los profetas, se levantan los evangelistas, se levantan los maestros, se levantan los apóstoles, en una mayordomía correcta, con buenas relaciones interpersonales en casa y en el ministerio. Profetizo que 5,778, lo que queda de él, vamos a volcar nuestros ministerios en la alabanza, en la adoración, en el servicio, 24 horas y 7 días a la semana, así como fue en la época del rey David en Jerusalén. Profetizo que 5,778 es un año de victorias, es un año de nuevos comienzos todavía para nosotros, es un año de jubileo, el mismo jubileo que ocurrió en aquel tiempo de la independencia, es el mismo jubileo que estamos viviendo hoy en el 5,778, donde el Eterno dice: las deudas son pagas, el camino está limpio, está allanado para que le sirvas a Hashem, y la conquista de nuestros sueños y de nuestros anhelos son guiados por su Rúa. 5,778, año de la sobrenaturalidad, año donde vemos la manifestación poderosa de Yeshua, año de su gobierno. Por ello, lo que parece difícil ante tus ojos es fácil ante la palabra de Hashem. Él da la provisión en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Abacadosh, guarda tu palabra, que la sangre de Yeshua guarde esa profecía y nada la pueda quebrar en tu caminar, y puedas verla florecer en tu ministerio, en tu familia, en tu camino, a donde vayas y donde vengas, y dé los frutos abundantes y dulces para el reino, en el nombre que es sobre todo nombre, Yehoshua Melech HaMashiach Melech Ministra Israel. ¡Aleluya! ¿Alguien puede decir amén? ¡Amén! Dile: Padre, gracias. Gracias por todo lo que en esta noche, en este día precioso, en este nuevo amanecer, en este nuevo tiempo, en este nuevo comienzo, tú has entregado a nuestra vida. Gracias por esa marca que enviaste para los niños que están presentes, para los hombres, para las mujeres, para los jóvenes, para los ancianos, para los adultos. Gracias para todo, por todos nosotros, por lo que tú hoy has dado. Hemos recibido
con entendimiento, con inteligencia espiritual, con sabiduría espiritual, con ojo profético, y no dejaremos caer ni una sola palabra. En el nombre de Yeshua. Amén.